mostrar mi proyecto aquí en sus charlas virtuales. Voy a empezar a compartir la presentación. Me dan un segundo, por favor. ¿Allí la ven? Y sí se ve. Sí se ve. Listo. Bueno, al momento de escoger el título de la presentación, no quise caer en el cliché de hacer un tutorial de lo que fueran los códigos para hacer los modelos hidrogeológicos numéricos, sino que quise mostrar cómo plantearlos, cómo te lo puedes imaginar y cómo lo puedes llegar a proyectar dentro de un modelo que al final es el que simplemente va a resolver las ecuaciones de gobernante que tiene determinado código. Mi presentación se llama Planteamiento de un modelo regional de flujo en las aguas subterráneas, caso de estudio la cuenca del río Carraipío. Antes de empezar, me gustaría que revisáramos algunos conceptos de qué es un modelo. Un modelo básicamente es la réplica de cualquier situación de campo, de cualquier fenómeno natural que podemos llegar a hacer. La esencia de los modelos cuantitativos se basa en representar la información de un problema y volverla números, volverla en términos matemáticos y eventualmente pues esa ecuación la vamos a resolver. Los modelos de flujo, modelos numéricos, modelos matemáticos como se conocen en las aguas subterráneas consisten en una ecuación gobernante o governing equation. Listo. Un governing equation o ecuación gobernante, unas condiciones de borde, que más adelante hablaremos de ellas, y unas condiciones iniciales. Como todos sabemos, las ecuaciones diferenciales no tienen una solución única, depende de los términos o de las expresiones matemáticas que involucremos para conseguir una ecuación, para conseguir una solución. ¿Cuál es la ecuación gobernante? Básicamente la coloqué acá, esta ecuación un poco macabra, un poco fea, pero mi idea en esta presentación, como le comenté hace unos minutos, es mostrar cómo lo podemos imaginar, cómo lo podemos entender de una manera sencilla. Esta ecuación simplemente está enfrentando dos principios básicos. La ley de Darcy, que todos los conocemos, aquí vemos lo que es la descarga específica, lo que es la conductividad hidráulica con el gradiente en cada uno de los ejes X, Y, Z, y lo está igualando con el principio de continuidad, que significa que básicamente el caudal de entrada menos el caudal de salida es igual a cambio en el almacenamiento. Eso es lo que es esta ecuación, básicamente. Ley de Darcy y principio de continuidad. Eso es lo que resuelven los códigos matemáticos como Mossflow, FeeFlow y todos esos nombres que todos conocemos. La solución de esas ecuaciones gobernantes básicamente determina o sale en valores de carga hidráulica en todas las posiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que al final vamos a poder plotear o contornear o trazar equipotenciales y deducir patrones de flujo. Esa es la magia que hacen los códigos computacionales. En resumen, para hacer una conceptualización matemática de un modelo, ¿qué se requiere? Se requieren tres cosas básicas. Uno, encontrar la ecuación apropiada que describe el flujo de aguas subterráneas, es decir, esa ecuación gobernante, colocarle características como son los parámetros hidráulicos, la conductividad hidráulica, cuando se quiere hacer un modelo transiente se coloca el storativity o almacenamiento. Segundo, establecer un dominio o región donde se resolverá esa ecuación, y eso está dado por las condiciones de borde, es decir, son expresiones matemáticas que aplican para esa región donde queremos resolver esa ecuación. Básicamente, no quise colocar dentro de la diapositiva para no extenderme y hacer tediosa la presentación. Cuando se establece un dominio o región,
básicamente se utiliza un término que se llama discretización o discretize, como se encuentra en la bibliografía, donde básicamente el acuífero o el área que queremos modelar se parte o se secciona, dependiendo del método que utilicemos. Básicamente hay dos métodos analíticos, los cuales se pueden resolver esas ecuaciones diferenciales o esa ecuación gobernante, que son las diferencias finitas, que su programa principal es el ModFlow, y los elementos finitos, que el más conocido por ahora que he escuchado es el FreeFlow. Yo particularmente estoy más familiarizado con el ModFlow. Listo. Básicamente, cuando se quiere hacer un modelo hidrogeológico numérico, arrancamos por definir el problema. Aquí utilizamos datos que podamos ir captando. Básicamente, si ven este cuadro sinóptico, él va avanzando de la definición del problema al desarrollo del modelo conceptual, que básicamente es un planteamiento geométrico de lo que sucede, del medio, un planteamiento físico, desarrollo del modelo matemático, que es buscar las condiciones de borde o un marco hidrológico, la calibración. Todos ellos pueden ir regresando a pasos anteriores, en algunos casos ir saltando, a medida que vamos captando datos. En todos y cada uno de estos escenarios podemos ir consiguiendo datos e ir redefiniendo el problema o redesarrollando el modelo conceptual. Básicamente pasamos de definir un problema, desarrollar el modelo conceptual, desarrollar el modelo matemático, calibrar, que es ver si los datos que estamos modelando se parecen a lo que estamos captando en la naturaleza, evaluar el modelo, aplicar los resultados, reevaluar ese problema y los objetivos bajo la luz de los resultados de la simulación. Ya entrando en materia del modelo que yo hice, que básicamente es mi proyecto de tesis en the University of Maine, yo hice un modelo matemático en la cuenca del río Carriipía, ubicado en el departamento de La Guajira, más específicamente en el municipio de Maicao. La cuenca del río Carriipía abarca aproximadamente unos 1.600 kilómetros cuadrados y se encuentra denominado en lo que es la Media Guajira. Prácticamente Maicao se encuentra aquí al centro de la cuenca y desemboca en el territorio venezolano, en el Golfo de Venezuela. ¿Qué importancia puede llegar a tener este proyecto? Bueno, básicamente un tercio de la población de los 180.000 habitantes de la cuenca del río Carriipía utilizan las aguas subterráneas como única fuente de abastecimiento. Aquí yo coloqué un par de fotos cuando estuve trabajando en el servicio geológico. Aquí se pueden ver los aljibes de lo que ellos se abastecen. Y aquí una foto que le tomé a una señora. Ella me comentó que tenía en una caminata de 2 kilómetros para agarrar un par de galones de agua. Todos conocemos los problemas de abastecimiento que tiene el departamento de La Guajira. Básicamente la propuesta de mi modelo es que sea una representación idealizada, que sea un punto inicial también para entender procesos de flujos de aguas subterráneas, poder llegar a evaluar el rendimiento sostenible, predecir impactos por el bombeo, que sea una herramienta para ubicar pozos en un futuro, evaluar algunas políticas de regulación, como utilizan en algunos lugares donde han habido problemas por la sobreexplotación, subsidencia y intrusión de cuña de agua marina, que en este caso La Guajira es muy proclive por ser una región costera, que se puede expandir a otras cuencas dentro del departamento, y obviamente el modelo se puede ir retroalimentando con datos que vayan surgiendo en el tiempo. Como le comenté hace un par de minutos, para realizar un modelo se utiliza un marco de referencia físico que permite hacer una geometría y un marco de referencia hidrológico que nos va a permitir establecer esas condiciones de borde que van a ayudar a resolver esa ecuación, que van a ayudar a plantear ese modelo matemático como nosotros nos lo estamos imaginando. Básicamente el marco de referencia físico es esa geometría. Puede ser como un modelo hidrogeológico conceptual, donde nosotros tenemos una geometría
una geometría, tenemos unas características de los acuíferos, de las rocas que almacenan y transmiten el agua, y en el marco de referencia hidrológico, aquí ya básicamente se alimenta de datos hidrológicos, valga la redundancia, se alimenta de niveles de agua, de descarga, y aquí en esta foto, haciendo memoria, esta foto de cuando estuve en Corpo Guajira tomando datos. Este fue un pozo perforado por el Servicio Geológico Colombiano, donde tienen una planta desalinizadora al lado y una planta de tratamiento en el municipio de Uribia, si no estoy mal. Básicamente se utilizan los datos de recarga y descarga a partir de captaciones como la que estoy haciendo ahí en la toma de datos. Bueno, avanzando en la Guajira, en la cuenca del río Carripía, para crear ese modelo hidrogeológico conceptual o esa geometría de los acuíferos, utilizamos la topografía, y básicamente la unidad tiene dos unidades fisiográficas. Una que es el 90% de la cuenca, que es una región muy plana, baja topográficamente, donde máximo son 170, 180 metros sobre el nivel del mar, y una zona montañosa, mucho más pequeña, aquí al sur, de una expresión estructural importante dentro de la cuenca. El clima dentro de la cuenca del río Carripía promedia los 24, los 25 grados centígrados en la zona montañosa y los 28 grados centígrados en la zona más plana, es decir, la zona donde se encuentra Maicao, por aquí el centro de la cuenca, Carraipía, por donde pasa el río, otra población, y muchas otras rancherías que se encuentran acá. Y obviamente, tomando aquí los datos de las estaciones de clima, estaciones climáticas, tenemos que la evapotranspiración potencial es mucho más alta que la precipitación. Eso es un dato para tener en cuenta al momento de poder plantear el modelo. Es decir, nos vamos alimentando de datos que vamos tomando para poder ver si nuestro modelo al final sí es una réplica por lo menos considerable o por lo menos aceptable de lo que está sucediendo. No sirve de nada un modelo que no represente ni tenga ninguna utilidad. Pasando a la geología, básicamente hay tres unidades que definen la hidroestratigrafía de la cuenca, que son los depósitos cuaternarios, la formación Monguí, que infrayace los depósitos cuaternarios, y un grupo calcáreo del Cretácico superior, que básicamente está en contacto con ese terciario y el cuaternario, es gracias a la principal característica estructural de la zona, que es la falla de Oca, una falla que corre de este a oeste. Aquí la pueden ver, y este perfil que vemos acá, hay un perfil esquemático. Básicamente tenemos pocos afloramientos de la formación Monguí, que está infloyaciendo el cuaternario. Aquí tenemos a Maicao y tenemos una roca que están en contacto gracias a esa falla al suroeste de la cuenca. Pero ¿qué tenemos? La falla de Oca, como les mencioné, tiene una tendencia este-oeste y divide básicamente el sistema montañoso y el sistema plano. Al sur se encuentra lo que es la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí está otra perspectiva. Esta perspectiva es mirándolo del sur, de norte a sur, y esta perspectiva es de sur a norte, básicamente en el mismo punto. Aquí comienza un cambio topográfico importante. Aquí ya es la zona plana, es donde se encuentra la gran parte de la cuenca. Bueno, el grupo Cretácico superior básicamente son capas gruesas de caliza gris que se encuentran al suroeste, perdón, de la cuenca, y representan la zona montañosa y zona de recarga de la cuenca y de los acuíferos profundos que no afloran de la formación Monguí debido a su porosidad secundaria. La formación Monguí básicamente son capas de arenisca cuarzosa intercaladas con arcillolitas calcáreas, y los depósitos cuaternarios, bueno, se encuentran varios grupos, cuaternario eólico, aluvial, de llanura, pero básicamente son afloramientos que no superan los 20 metros de espesor.
Los datos de pozos. Bueno, este modelo, la geometría de este modelo fue hecha en base a 7 pozos profundos, 7 pozos del Servicio Geológico Colombiano, y se podría dividir en 2 subgrupos. Hay 5 pozos en lo que es la zona urbana del municipio de Maicao, y hay otros 2 pozos más cercanos a Carraipía. La interpretación estratigráfica se hizo pues, con los registros eléctricos, gamma ray, spontaneous potential, resistividad, ripio de perforación y las pruebas de bombeo disponibles que había. Básicamente, la correlación que hice con los 7 pozos, algunos de ellos tienen una distancia notable, 17.15 kilómetros, hay otros que están encerrados en un área mucho más pequeña, de 7 kilómetros cuadrados, que son los que están en Maicao. Y como pueden ver, este perfil nos da que tienen más de 100 capas cada pozo. Para optimizar o conceptualizar lo que es el modelo, se utilizan metodologías que permitan agrupar tendencias de capas, es decir, donde haya una tendencia más arcillosa, una tendencia más arenosa, se puede agrupar, se puede correlacionar unas capas. Para mi modelo yo utilicé 7, y basado en los datos que se encuentran en la literatura y las interpretaciones de pozos que tienen las areniscas de esos pozos del Servicio Geológico Colombiano, pude interpretar o pude determinar o tomar algunos valores. Este valor es interpretado y estos valores son más ajustados a valores razonables que se encuentran en la literatura. Todos conocemos lo que es la conductividad hidráulica, que es una medida que nos indica cuán fácil pasa el agua por un medio poroso. Me llama la atención, o quiero que le presten atención a esta gráfica de acá, de parte inferior de la pantalla, donde vemos los órdenes de magnitud que puede llegar a tener la conductividad hidráulica. Hay 13 órdenes de magnitud. Para que se hagan una idea, es como el más bajo midiese como un brazo, no sé, 70 centímetros, y 13 órdenes de magnitud de incremento, básicamente la distancia que tiene el Sol a Júpiter. O sea, hay un gran lapso, un gran gap que puede llegar a tener esta conductividad hidráulica en estos 13 órdenes de magnitud. Y bueno, básicamente utilizando valores razonables, pude asignarle a todas esas capitas que pudieron ver del perfil, y para determinar las unidades hidroestratigráficas utilicé la metodología del Volt Horizontal Hydraulic Conductivity y el Volt Vertical Hydraulic Conductivity. Básicamente eso traduciría algo como conductividad hidráulica horizontal gruesa o en masa. Bueno, no me parece que tenga una traducción precisa. Y nuestras 7 capas, con este promedio aritmético para la conductividad hidráulica horizontal y el promedio armónico que se utiliza para la conductividad hidráulica vertical, terminamos obteniendo lo que son los valores para esas capas conceptualizadas con las que yo derivé mi modelo. Bueno, ya entrando en materia de lo que son los datos que vamos a meter al ModFlow, en mi caso, el ModFlow, estoy más familiarizado con la modelación numérica en ModFlow. Básicamente esas ecuaciones gobernantes que el ModFlow va a resolver, yo asigné esas 7 capas, el ModFlow con respecto a la carga hidráulica inicial que yo determine, el ModFlow a su vez determina, valga la redundancia, si el acuífero es confinado o si es convertible. Cuando lo dice convertible, hace referencia a que si la capa en algún momento que esté resolviendo las ecuaciones diferenciales, la carga hidráulica supere el nivel de la capa, se vuelve confinado. Si no, queda como acuífero libre, queda como unconfined, aparece ahí en el programa. Aclaro que dejé muchos términos en inglés porque así es como se encuentran dentro del programa y dentro, pues, de la documentación que ofrece el MoFlow y el Servicio Geológico estadounidense. Básicamente, haciendo un perfil dentro del modelo numérico de MoFlow, tenemos esto. Mi perfil esquemático termina en las 7 capas que yo determiné. Esta leyenda muestra los valores de conductividad hidráulica
en metros sobre segundo. Y para tener los datos topográficos, utilicé el satellite de SRTM y los datos de batimetría del NOAA. NOAA es el National Oceanic Agency, algo así. Ahí se pueden conseguir datos muy útiles para lo que es la parte batimétrica que son necesarias para el modelo. Es decir, solamente el satellite, los datos de 30 metros, no sirven porque al final la modelación, bueno, no me quiero anticipar, pero en la modelación de la condición de borde de mar es muy importante los datos topográficos. Entonces, por eso tuve que recurrir también a datos de batimetría. La discretización del modelo, como les comenté, básicamente lo que hace el ModFlow, el FitFlow, bueno, el FitFlow en su caso lo que hace son, crea, sus polígonos son más triangulares, con el método de diferencia finita, de elementos finitos, perdón, es el que utiliza el FitFlow. Las diferencias finitas, que son las que utiliza el ModFlow, básicamente crea unos cubos y ahí uno puede hacer el telescoping, pueden mirar, los pozos están ubicados acá y acá en este punto uno hace un refinamiento, que sería la traducción del telescoping, y crea una grilla. Es decir, cada uno de estos cuadritos de los casi 350.000 celdas, cuadritos que ustedes ven acá, representa como, imagínense una bañera. Es decir, cada uno de esas celdas va a tener un balance hídrico, va a tener una entrada y una salida. Básicamente eso es lo que quiere decir la ecuación que estaba al principio, que muestra, las velocidades de Darcy. Es decir, un cambio parcial de la velocidad, eso es lo que nos va a dar el balance hídrico de cada una de estas celdas, de cada una de estas bañeritas, así se la pueden imaginar. Entonces, básicamente, el modelo me permite hacer la grilla y yo coloco o determino cuáles son las celdas que van a estar activas e inactivas dentro del modelo. En este modelo, yo primero, antes de hacer una simulación, porque hice una simulación con el régimen de bombeo que se tiene en la cuenca del río Carraipía, con el caudal asignado, yo primero tenía que llegar a un régimen pristino. ¿Qué quise decir? A un punto donde los acuíferos de La Guajira nunca se hubiesen bombeado, a un punto de sin bombeo, a un prebombeo, y básicamente, en vez de seleccionar dentro del ModFlow un steady state o un régimen permanente, yo seleccioné un transient sin cambios, sin estrés hidráulico, que se corriera durante 1000 años para que él me diera esos datos de carga hidráulica y poderlos después hacer la simulación. ¿A qué me refiero? Que los modelos transientes necesitan unas condiciones iniciales. Los modelos en steady state básicamente se corren principalmente son con las condiciones de borde, es decir, con los niveles, algún nivel, bueno, las condiciones de borde, que son la siguiente diapositiva, son un paso crucial para conceptualizar el modelo. Ellas definen cuáles son los puntos de la región que se está modelando donde el agua entra y sale, y están expresados en términos de la variable dependiente que es la carga hidráulica o su derivada. La derivada de la carga hidráulica es el flujo. Quiere decir que hay tres tipos de condiciones de borde. La de specified flux, es decir, pues se especifica el flujo. Specified head no está aquí dentro no lo utilicé, es donde tú especificas una carga hidráulica, es decir, el nivel del mar, un lago, algo así, o head dependent flux, que básicamente el flujo depende de la carga hidráulica. Eso tiene un nombre complicado en lo que es el planteamiento de las ecuaciones diferenciales. Estas son las de segundo orden, es decir, la derivada de la carga hidráulica porque es el flujo, pero unas son las de Dirichlet, la otra son las de segundo orden, y esta es una combinación, el head dependent flux, es la combinación de ambas, tanto flujo como carga hidráulica. Entonces, lo que yo utilicé para modelar
dentro de la cuenca del río Carrippía que se llama packages o paquetes dentro del ModFlow, que utiliza el paquete de la recarga que permite especificar el flujo entrante a las celdas. Uno puede especificar también, o el hidrogeólogo que está modelando puede especificar en qué punto de la cuenca vas a permitir que esa agua entre al sistema, en cuál capa tú la especificas. Básicamente, para calcular la recarga, porque yo trabajé ahí con los datos disponibles que habían, recurrí a la bibliografía y encontré que el promedio de recarga global de las aguas subterráneas es del 2% de la precipitación y que puede llegar a oscilar de menos del 1% en zonas desérticas al 25% donde esté el área más húmeda con el mejor acuífero. Entonces, la recarga para la cuenca del río Carrippía la establecí con un cambio lineal en su elevación. ¿Qué quise decir? En la zona montañosa donde hay una mayor precipitación, o una mayor precipitación y una mayor infiltración. En esta otra zona, la evapotranspiración es muy alta y la precipitación es muy baja. Entonces, ¿yo qué hice? Hice una ecuación, la cual metí al modelo, metí al ModFlow, la cual variara por su elevación y resultó esto donde muestra el, la recarga por milímetros, en metros por segundo, perdón, la recarga, pues ahí tenemos la longitud y el tiempo, es decir, no están en 5, 4, 3 milímetros anuales, sino que lo determiné, llegué a cierto punto acá y luego que corrí el modelo, vi el balance hídrico, no me quiero adelantar, para ver si la recarga, ahora ahí sí en milímetros anuales, o en centímetros, o en metros anuales, fuera razonable con la cuenca del río Carrippía o con la región de La Guajira. La evapotranspiración también es otro paquete el cual funciona con una carga hidráulica constante y uno asigna un extinction depth, básicamente sería como, se lo diría como una profundidad de extinción, que es una relación lineal donde a medida que vas bajando, la evapotranspiración va perdiendo fuerza hasta que llega a un cero y llega hasta ese punto es donde la carga hidráulica, todo lo que la celda esté por encima de ahí, se evapora, se va del modelo. Entonces, básicamente utilicé el valor de la recarga de la evapotranspiración potencial y ahí sí lo ubiqué en todo el modelo, a excepción obviamente de la región marina. Hay que tener un cuidado total de no solapar condiciones de borde, porque si, por ejemplo, las celdas de aquí, donde está funcionando la evapotranspiración, llegaran a tocar donde se está simulando el mar, básicamente el modelo estaría succionando y sacando agua constantemente y el balance hídrico se va a estropear. También simulé, este sería el tercer paquete, el tercer package, que es el del River, donde el cual, este sí tiene una funcionalidad un poquito diferente a los dos anteriores, donde el agua sale con respecto a dos variables, su carga, todos conocemos los ríos que ganan y que pierden, los gaining y los losing rivers, y también en función de un término llamado conductancia o river conductance, ¿sí? Que básicamente relaciona las propiedades del medio, la longitud, el espesor de los sedimentos del río que uno le asigne, en este caso fue la primera capa de mi modelo, y también en la celda. Mira que cada celda, dependiendo de su tamaño, va mostrando una conductancia que es una propiedad que básicamente nos indica qué tan fácil entra y sale de esta condición de borde del agua, y por esa carga hidráulica el agua entra y sale también. Lo mismo pasa en el General Head Boundary, que aquí simulé el nivel del mar y bueno, en esta área también simulé otra característica de la cuenca, la cual voy a mencionar más adelante, sería el cuarto paquete. Tiene una conductancia y básicamente dice cuánta agua entra y sale del balance hídrico con respecto a esas propiedades del medio, el tamaño el área de esa celda y obviamente la carga hidráulica con la que está interactuando.
El paquete que le metió complejidad al modelo y que, bueno, ya entrando en términos más aburridores, eh, me llegó a sacar ciertas canas verdes en lo que es el solver, que es un poco complicado de lo que es la modelación. El solver es lo que te soluciona dentro del código matemático, te soluciona esas ecuaciones, pero los problemas los solvers son problemas dependientes. Es decir, no existe un mejor solver, existe el problema, la persona que lo analiza y ahí escoge el solver, y dentro del solver hay unos parámetros de manipulación, los cuales tú vas jugando con ellos para resolver la ecuación de una manera más precisa, menos precisa, o en algún caso, por decir un coloquialismo, un caso chambón, simplemente deja que el modelo corra sin que haya una convergencia. Obviamente, no significa que exista la convergencia, no quiere decir que un modelo sea necesariamente bueno. Conozco en una empresa grande de este país, de esta ciudad, de hecho, donde hay un modelo que no representaba absolutamente nada y tenía una convergencia hermosa. Entonces, básicamente, volviendo a lo que es este package de la cuña, de la circulación de la cuña de agua marina, se utiliza un principio que se llama el principio de Geiben-Herzberg. Este principio básicamente dice que la carga hidráulica que uno tenga o la elevación de tabla de agua mejor, el punto donde se encuentra la cuña marina es igual a menos 40 veces esa elevación. Es decir, si nos encontramos allá en Riohacha, en La Guajira, con un pozo que tenga 1 metro sobre el nivel del mar, en su elevación de tabla de agua, quiere decir que la cuña marina se encuentra a menos 40. Eso es lo que dice a 40 metros de profundidad. Eso es lo que dice el principio de Geiben-Herzberg. Entonces, básicamente, esto es para simular el flujo en aguas con diferencia en densidad, ¿sí? Entonces, básicamente para resolver esto, se necesita que el solver sea lo más preciso posible. Si no, no tiene convergencia porque este es un balance hídrico adicional que tendría el ModFlow. Es decir, este es uno de los paquetes más difíciles de manipular dentro del programa. Bueno, otra cosa que hice una vez, ya tenía ese modelo pristino que mencioné, o ese modelo de pre-bombeo, fue simular el bombeo con los rates o con las magnitudes de bombeo que se tienen en estos momentos en La Guajira o en esos pozos que se encuentran ahí en Maicao. Y básicamente lo que hice fue simular los pozos con un package que se llama el Multinode Well Package 2, que sería este acrónimo que se encuentra acá. Básicamente yo lo ubiqué donde estaban, utilicé el número de filtros que tenía cada pozo, en algunos casos eran 150 metros, 39 metros para para el pozo vocacional. La gran mayoría tenía 150 metros, lo que hacía el Servicio Geológico Colombiano, y otros pozos que también me proveyó Corpo Guajira también para hacer mi modelo. Entonces, básicamente, yo saqué la producción que tenía cada pozo y le puse ese régimen de extracción para ver cómo era el impacto. Bueno, los resultados y de esas condiciones pre-bombeo me dijeron que el balance hídrico, o sea, después de esos 1000 años donde el agua iba corriendo, donde iba iterando, que es un término muy utilizado en la modelación matemática, que es un proceso que se repite y se repite, eso es un proceso iterativo. Básicamente, el resultado de esa modelación, de ese proceso iterativo en 1000 años, nos dio el mayor ingreso al sistema de aguas subterráneas, obviamente, es a través de la recarga y contribuye 2 metros cúbicos por segundo en los casi 1.600 kilómetros cuadrados de extensión de la cuenca. Por lo tanto, daría alrededor de 4 centímetros de recarga al año. Eso es razonable teniendo en cuenta los datos de precipitación que se encuentran allá. Los datos de precipitación eran en promedio 1.000 milímetros, o sea, 1 metro. Quiere decir que el 2% podrían llegar a ser 2 centímetros. Es un dato razonable, es un dato muy razonable, y más adelante veremos si la variación de esa magnitud de precipitación afectan al modelo. La evapotranspiración es la mayor salida que tiene el modelo y tiene una magnitud semejante a la recarga. Aquí ven los órdenes de magnitud, si tienen 2 metros cúbicos, la recarga, la descarga.
Si ven la descarga al mar, que es en el Head Dependent Boundaries, aquí es 2 órdenes de magnitud menor que la evapotranspiración, pero alcanza a ser mayor que el agua que sale del sistema por el río. Sin embargo, básicamente, la evapotranspiración es la que gobierna la salida del régimen de aguas subterráneas en esta modelación. También los resultados de esa modelación de 1000 años muestran unas tablas de agua, la cual pues tiene toda lógica, que va corriendo desde la parte más con el gradiente, con la carga hidráulica más alta, va por gradiente, y este más o menos sería el flujo hacia el mar. Básicamente puede llegar a tener, la simulación puede llegar a tener 0 metros sobre el nivel del mar hasta 540, que en la serranía del Perijá, de la elevación de tabla de agua. El gradiente hidráulico muestra en esta región cerca de un 3-4% por la pendiente, y en la zona plana puede llegar a tener el 1 y el 0,1%, es decir, es un gradiente bastante bajo y el agua corre bastante lento, porque el gradiente es el que básicamente rige el flujo, lo cual tendría toda lógica, o mejor dicho, lo cual sería compatible con algunos datos como lo de Taupín y Toro, que muestran que las aguas subterráneas en esta cuenca o en el municipio de Maicá, donde ellos hicieron el estudio hidrogeoquímico, se mueven realmente lento, es un flujo lento. Entonces, mostrando el perfil, si ven aquí el área de la cuenca, este es un perfil en la zona sureste, o sea, en la zona montañosa. Ustedes ven la tabla de agua, que es esta línea azul turquí que está aquí. Básicamente, este es el pie de monte, y ustedes ven las líneas equipotenciales, lo cual muestra que el flujo va hacia abajo. Esta es la zona de descarga, de recarga, perdón, tránsito, y aquí ya va mostrándote los equipotenciales que van de mayor número a menor, es decir, ya va descargando, es decir, el agua baja y aquí sube. Mostrando un perfil en la zona plana, ya este es un perfil de mayor extensión, se ve que el agua en la zona plana va básicamente, en algunos casos, mostrando sobre todo en el acuífero libre, está mostrando un flujo mayormente horizontal, pero también va descargándose hacia la tabla de agua, o sea, va subiendo donde la evapotranspiración se lo lleva. Recordemos que la evapotranspiración está regida por el tipo de planta, temperatura, la cobertura vegetal que hay en una región, ¿sí? También aquí podemos ver la interfaz inicial con el principio de Geiger-Hesberg de el agua dulce y salada, ¿sí? La cual después va a cambiar con el, perdón, con la simulación de bombeo que yo hice. La calibración, que es básicamente comparar, hacer un match entre los valores simulados y los valores medidos. La tabla de agua en un gráfico 1:1 dependiente muestra el perfect fit, se llama esto en inglés, es el ajuste perfecto. Esta línea, si los datos están sobre esta línea, es que básicamente el dato medido y el dato simulado son básicamente el mismo. En este caso, la gran mayoría de datos se encuentran levemente por encima de, o sea, la carga hidráulica medida está por encima, la carga hidráulica simulada que la carga hidráulica medida, perdón, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque la carga hidráulica medida son pozos que ya se han ido utilizando, es decir, ellos sí tienen algún impacto. Y recuerden que el primer modelo que yo hice era un modelo pristino, un modelo donde no se había bombeado ni una gota de agua. Los resultados de esos escenarios de bombeo que yo hice, utilizando la magnitud normal, recuérdense que esos 7 pozos profundos básicamente están afectando de la capa 3 hacia abajo. Hay unos que otros screens, unos que otros filtros puestos en la capa 2, pero está afectando de la capa 3 hacia abajo. Quiere decir que esos son acuíferos profundos. Aquí estamos viendo en la capa 1, es decir, en el acuífero libre, estamos viendo, si se fijan, los contornos negros son variaciones métricas, y los azules hacen referencia a variaciones de 5 centímetros. Es decir,
son impactos muy pequeños. Estos punticos rojos que se encuentran aquí son los pozos. Aquí son variaciones muy pequeñas. Las variaciones más altas están determinadas aquí por, por el cambio de la conductividad hidráulica de las rocas que están al sur, o sea, las calizas. Llama la atención algo con eso, porque la conductividad hidráulica es una propiedad de escala dependiente. ¿Qué quiero decir con eso? En este punto, donde están estas calizas masivas, están los dos pozos que mejor rendimiento tienen en todo el municipio de Maicao. Son pozos que se les traen 150 litros por segundo. No los conozco, pero sí he leído de ellos, creo que se llaman 6A y 6B. Tienen una producción tremenda para la zona. 150 litros por segundo es básicamente un tercio del agua que se utiliza por segundo en Maicao, los 500 litros por segundo. Entonces, llama la atención. Esas calizas proveen eso. Bueno, en este caso yo le coloqué una conductividad hidráulica, perdón, más baja, porque como les comento, la conductividad hidráulica es escala dependiente. Es decir, no puedo tomarlo puntualmente por 2 puntos, valga la redundancia, sino que tengo que tomarlo por toda el área. Entonces, en el bombeo con magnitud normal, el impacto es muy bajo. Haciendo un zoom, allí el impacto es demasiado bajo, un solo 10 centímetros, 5 centímetros, el impacto está dado más en el piedemonte por el cambio de esa conductividad hidráulica, ese cambio de medio poroso por donde va pasando el agua, lo cual pues tiene sentido. Y colocándole el doble de la magnitud, tampoco hay un gran impacto en la capa 1. Sigue siendo un impacto muy bajo. Ahora, utilicé a mostrarles un video muy corto, unos 30 segundos, donde se ve el impacto en la capa 4, donde sí hay varios filtros, y se ve con el escenario actual, o sea, el régimen de bombeo actual, cómo puede afectar. Entonces, esta es la condición prístina, donde no hay bombeo, no hay ningún impacto. Aquí están los pozos dentro de la ciudad de Maicao y aquí están los pozos dentro de Carripía. No hay ningún impacto. Luego de una hora se puede alcanzar a ver en la simulación de que hay 2.1 metros en la zona de Maicao, es el máximo drawdown o abatimiento, y el máximo drawdown en Carripía, esto depende obviamente del caudal, es de 4, y miren cómo va avanzando con respecto a los caudales actuales, o bueno, los que se tenían en el año 2017, 18, cuando comencé a hacer este modelo, y ahí vamos viendo en un día cómo va la zona de captura, el capture zone, cómo va el abatimiento. Ya vemos en un mes 10 metros de abatimiento dentro del pozo, dentro de esas capas. Hay que tener en cuenta que dentro de esas capas es que se da ese abatimiento, y en el caso de Carrepía, luego de un año, ya vamos viendo por dónde va la zona de captura, dónde va el impacto del pozo, del nido de pozos que tenemos en Maicao. En el caso de Maicao, 5 pozos. Luego de 5 años vemos ya, y aquí podríamos llegar a definir, puede llegar a ser un punto favorable en el momento de las regulaciones o de la toma de decisiones, para ver cuál es el punto donde nosotros quisiéramos llegar, lo que se llama en inglés el safe yield. Si nos convienen esos 32 metros, ¿qué metodología vamos a utilizar? Vamos a establecer unos límites, vamos a porcentaje de saturación. Básicamente, el modelo nos puede guiar. Ya hay un impacto en toda la cuenca en este punto, en los 25 años. ¿Sí? Una frase que siempre se utilizaba en la Universidad Nacional era que una de las desventajas del laboratorio era que no se podía modelar el tiempo. En este caso, se puede simular, se puede tener una idea de cómo es el tiempo. Miren aquí las líneas de impacto, cómo difieren acá, pero tiene todo el sentido del mundo, porque aquí hay un cambio en el medio poroso, un cambio de carga de conductividad hidráulica. Listo. En la simulación de interfaz de agua dulce y salada, esto es para ver, recuerden que la interfaz o la intrusión de la cuña marina, aquí lo podemos ver en cada una de las 7 capas del modelo, está determinada por la tabla de agua. Es importante eso, está determinada por la tabla de agua. Y miren que básicamente, utilizando la magnitud de bombeo aquí con esta línea rosada y con el doble de la magnitud, no hay ningún cambio. El cambio era de centímetros.
par de centímetros, 5 centímetros, 20 centímetros a lo mucho, lo sumo, dependiendo de la transmisividad de cada una de estas capas que podía tener de impacto. Es decir, el impacto por el bombeo en la intrusión de agua salada no, por lo menos esos 7 bombeos no tienen una mayor injerencia. El análisis de sensibilidad. Bueno, esta es una parte de los modelos de la cual no se habla mucho, en la cual uno evalúa el modelo qué tan estable es, ¿sí? Uno varía, o la persona que modela varía la magnitud original de muchos de los parámetros. En este caso, yo varié la evapotranspiración, la recarga, la descarga al mar, los ríos, la conductividad vertical, la conductividad hidráulica vertical, la conductividad hidráulica vertical y horizontal, y la conductividad hidráulica en las calizas, y básicamente el modelo tiene mayor sensibilidad, obviamente, a los cambios en evapotranspiración y recarga. Aún así, si yo lo cambio un 50% de incremento o un 50% de disminución, los cambios en la carga hidráulica no son mayores, no alcanzan ni siquiera el metro. Quiere decir que el modelo pues es estable. Cuando tú le cambias un numerito, no te salen disparadas esas cargas hidráulicas resultantes, porque al final el modelo o el MOSFLOW resuelve en términos de H, es decir, tú al final tienes puros valores de carga hidráulica o de H, y el modelo básicamente responde bien a los cambios, un modelo estable. Conclusiones. En la región plana de la cuenca del río Carraipilla, es decir, donde se encuentran los depósitos cuaternarios y la formación Monguí, el bulk hydraulic conductivity o las conductividades hidráulicas que se consideran ahí estaban en el orden de los 10 a la menos 6, 10 a la menos 5 metros por segundo. Entonces se multiplica por los 86.400 segundos, no sé si estoy bien, que tiene el día. Eso da una transmisividad cercano al 1, es decir, por día, y son transmisividades bajas, son baja transmisividad la que tienen esas unidades. De acuerdo a la simulación, el mayor ingreso corresponde por la recarga, que viene de la zona montañosa, que ayuda a recargar esos acuíferos que se encuentran infrayaciendo, son subhorizontales, y la mayor salida de agua al sistema es a través de la evapotranspiración por el ambiente árido de la región y la cantidad vegetal. El bombeo actual de los 7 pozos profundos utilizados en el modelo no representa un impacto significativo en la tabla de agua y la interfaz del agua dulce y salada. Sin embargo, impacta la carga hidráulica de los acuíferos confinados hasta 50 metros. Algo que también entra dentro de esta discusión, de esta conclusión, es que el modelo tiene un punto débil, que lo voy a mencionar más adelante, y es que los modelos, como les mencioné también en el cuadro sinóptico, se alimentan de datos y se puede reiniciar el proceso de modelación o el proceso de perfeccionamiento del modelo, como lo queramos ver. Y es que aquí la tabla de agua no tiene bombeo, y básicamente el 90% de las captaciones en La Guajira se estima que son a partir de aljibes que se encuentran en los acuíferos superficiales. ¿Qué hay que hacer? Introducir lo más que se pueda esas captaciones en este modelo, para ahí sí podemos ver cómo afecta la tabla de agua y cómo la intrusión de cuña marina puede estar afectándonos. Bueno, la falla de Oca representa el límite norte de la recarga, y el sector que está al sur de la falla de Oca, compuesto por esas calizas fracturadas, son las que permiten esa recarga de acuíferos profundos. Por ende, debe de ser la zona más protegida de la cuenca. Bueno, ya para finalizar, este modelo es el primer intento de simulación dentro de ese proceso iterativo o repetitivo de la cuenca del río Carraipilla, y es una herramienta la cual provee un entendimiento regional, de una perspectiva regional de las aguas subterráneas, y permitiría planear medidas de administración del recurso hídrico subterráneo en la cuenca. Las sugerencias que se tienen o los futuros trabajos que se deberían hacer dentro de este modelo son recopilar datos en la tabla de agua. Ahí está table porque es water table, bueno, la traducción ahí queda un poquito mal. Recopilar datos en la tabla de agua en toda la cuenca,
la cual permita un control mejorado también en la elevación. O sea, es decir, la medición de la elevación en la toma del dato de la carga hidráulica es crucial, es decir, en la fuente se debe tomar el dato más preciso y recopilar todos esos datos como sea posible. El monitoreo de niveles, de niveles de agua también en ríos y pozos a través del tiempo. Ahí se utilizan muchos data loggers como los pressure transducers, esos sirven sobre todo en pozos. Realizar múltiples pruebas de bombeo que permitan también conocer los parámetros hidráulicos, además de las areniscas, de las capas de arenisca de la formación Monguí, medir el caudal en los ríos y tener, para poder introducirlo dentro del modelo y ver los cambios. Ahora hay un artículo muy interesante de unos profesores de la Universidad Nacional que muestran una tendencia a la baja del 17% en la precipitación los próximos 20 años en La Guajira. Es decir, se pueden también hacer simulaciones con impacto que puedan venir si se baja la recarga, y en ese caso es bueno también introducir la medición de la recarga y la evapotranspiración efectiva en la cuenca a este modelo para poder simular de una manera más precisa. Muchísimas gracias por su atención. Aquí estoy yo con unos chicos guayú. Antes de pasar a la sesión de preguntas, aquí les dejo el nombre de mi artículo. Si ha tenido muchas descargas allí, y sobre todo en regiones, me comenta mi advisor, en regiones donde por las palabras clave le colocamos groundwater modeling y arid, o sea, árido, arid, semi-desertic. Entonces, digamos que me ha ido bien con el artículo en regiones, par de descargas por allá en Península Arábiga, regiones donde tienen gran interés y donde todos los días, de hecho yo también me retroalimenté mucho de datos de por allá de la Península Arábiga para hacer la discusión de mi tesis, porque ellos diariamente están haciendo modelos para la administración del recurso hídrico subterráneo a base, a base de este tipo de herramientas. Y el nombre de mi tesis, como le mencioné, y aquí está mi correo. Cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme, en contactarme con respecto al tema de hidrogeología y de modelación. Y ahora sí, si quieren pasamos a las preguntas. Mientras que hacen preguntas en el chat, aprovechemos para agradecer al geólogo Efraín David Gómez Arevalo por acompañarnos el día de hoy. Muy interesante su charla, me pareció muy chévere por mi parte y le agradecemos de todo corazón de parte del semillero. Han alzado la mano. Esperen un segundo para ver. El profesor Romario Daza alza la mano para hacer una pregunta. Bien, tiene la palabra. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Romario Daza. Muchas gracias, Efraín, por la presentación y tengo una pregunta puntual. ¿En qué momento el modelo numérico se retroalimenta del modelo conceptual y viceversa, entendiendo de que el primer paso es el modelo hidrogeológico conceptual para posteriormente, pues, modelarlo numéricamente? Muchas gracias. Muchas gracias, Romario, por la pregunta. Bueno, no sé si quieras que proyecte nuevamente la diapositiva o te conteste así, pero básicamente la retroalimentación del modelo numérico, del modelo conceptual al numérico se da, yo diría que en dos fases. Voy a hablar desde la perspectiva de mi modelo. Cuando yo comencé a hacerlo, no tenía muchos datos, no tenía a la mano los datos del modelo hidrogeológico conceptual de La Guajira que hizo el Servicio Geológico Colombiano, en el cual ellos proporcionaban unos datos de evapotranspiración potencial, recarga potencial y demás, donde uno puede tener una noción
de valores para poder introducirle al modelo. Entonces, digamos que en el punto en el que yo empecé a hacer el modelo no tenía esos datos, pero ahora se pueden llegar a comparar tanto los resultados de balance hídrico que yo hice o que resultaron y también desde otro punto de vista el modelo hidrológico conceptual es la base del modelo numérico porque de ahí es donde se parte, de ahí es donde nosotros sacamos la geometría y la característica de los acuíferos para poder hacer pues, el modelo. Básicamente, ¿cuántas personas hay acá? Tenemos 32 personas en este momento. Si yo les paso a cada uno de ustedes los datos de la cuenca del río Carraipía al final del día o cuando nos encontremos en unos meses, cada uno va a tener un modelo diferente. Es decir, no hay un modelo exacto, sino que, como dices tú, se puede llegar a retroalimentar o lo podemos llegar a alimentar más bien con esos datos del modelo hidrogeológico conceptual. No sé si contesté tu pregunta. Romario. Sí, Efraín, una última preguntita. Claro. Cuando se hablaba de la recarga, ¿solamente se tenía en cuenta la recarga por la precipitación o también de pronto desde otros acuíferos se tuvo en cuenta recarga lateral? No sé. Bueno, la verdad, pues, bueno, la formación que yo tuve, de hecho, aquí está mi advisor, el profesor de la University of Maine, Andrew Reeve. Hey Andy, how are you? Él está aquí viendo la presentación, no me lo esperaba. Él tiene un entendimiento, digamos, un poco alto del español, entiende bastante. Y bueno, está aquí con nosotros. Pero de la formación que yo recibí, tengo entendido que la recarga siempre es vertical. Ahí está Andy. Hi Andy. Estamos, la recarga es vertical, la recarga lateral hace referencias al flujo, hasta donde yo sé. Pero para responderte tu pregunta, eh, aquí hace referencia a las celdas que nosotros le asignemos el valor de recarga por precipitación. Precipita, se filtra y ese valor que nosotros decimos 2%, 1%, es lo que entra al acuífero. Ok, muchas gracias, Efraín. De nada. Ahora le cedemos la palabra al profesor Carlos Ángel. Profe. Bueno, mientras tanto, le cedemos la palabra a Nicolás Endales Correa. Buenas tardes a todos. Efraín, buenas tardes. Primero, felicitarte por tu trabajo. Y tengo una pregunta, no sé si puedas compartir nuevamente las diapositivas. Claro. Vale, muchas gracias. Claro. Bueno, tú mencionas una de las condiciones aplicadas al modelo que es el River Package, que Sí, es la te voy para allá. condición de drenaje o de río. Voy. Dame un segundo, ya voy para allá. Aquí está. ¿Es esta? Exactamente. Ok. Vale, entonces digamos que como tú lo representas, Modflow tiene una forma de aproximación cuantitativa, de representarlo. Entonces, quería saber qué parámetros o cómo se estimaron estos parámetros para la aplicación de este package en el modelo. Ok. Bueno, hay un package que es utilizado a veces para simular los ríos, que es el Drain. Pero ese package, si tú lees la documentación, básicamente sirve para sacar agua del modelo. ¿Sí? La función del tren es sacar agua del modelo y tú de pronto dices, no, drenaje, utilicémoslo en el río. Pero en este caso, los parámetros que se utilizan para llegar a estos resultados básicamente están dados por la elevación de la tabla de agua que va dando en la celda y lo que es la conductancia. Es decir, esta propiedad que nos va diciendo qué tan fácil o qué tan difícil va
puede entrar o salir en términos de la misma transmisividad hidráulica. Mira las unidades que tiene, va a tener esa agua en este cauce de este río. ¿Por qué solo puse un río? Esa también es otra pregunta interesante, es porque según la bibliografía que encontré, ese es el único río del cual se tiene registros difícilmente, muy difíciles de conseguir, debo aceptarlo, del cual se tiene un registro anual. Hay muchos casos donde no aparece nada. Se supone que ese es el río donde corre agua todo el año, se supone, el único de la cuenca. Entonces, por eso fue lo único que simulé. No sé si eso responde a tu pregunta, Nicolás. De acuerdo, sí, muchísimas gracias. Ah, Nuevamente, felicitaciones. gracias. Bueno, ahora sí le cedemos la palabra al profesor Carlos Ángel. Muchas gracias. Disculpas, tuve problemas con el micrófono, pero ya. Gracias a Efraín por su interesante presentación y resultados de su tesis de maestría. Gracias, profe. Quiero preguntar tu opinión, ya que el área de trabajo tuvo como uno de sus límites la falla de Oca. Esta falla de Oca, un poco más hacia el... bueno, muy cercano a ese sitio donde están las cabeceras del río Carraipía, hay otro límite, bueno, es continuidad de esa misma falla y está en límites con las minas del Cerrejón, para ser concreto, con el terciario que contiene carbón allí en las minas del Cerrejón. Para ciertas aplicaciones allí se ha considerado por parte de los modeladores en el Cerrejón que ese límite es impermeable. Por eso me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Por supuesto entiendo que hay diferencias de rocas. En el sector tuyo están las calizas, pero allí en el sector del Cerrejón están las calizas también y hay unas rocas areniscas y lutitas también del terciario. Pues, ¿cuáles son los argumentos que encontraste tú en todo el desarrollo de tu trabajo que favorecen para definir desde un punto de vista conceptual que ese es un límite de recarga y, desde el sur hacia el norte? Es decir, que los acuíferos del sur aportan hacia el otro lado de la falla. Listo, profe. Un segundo. Aprovecho y comparto acá esta diapositiva que de pronto nos puede ayudar a ilustrarnos mejor su pregunta. ¿Sí ven allí? ¿Sí se ve bien? Listo. Bueno, la cuenca del río Carriipí está acá. Aquí está esta línea tenue, color rosa, color violeta. Y la zona que ustedes mencionan son estas terciarias que están acá, a unos que 20, 15 kilómetros, que son como unas 10 millas. Entonces tenemos acá, por acá en esta llanura aluvial corre el río Ranchería y desemboca acá en Río Hacha, ¿sí? Esta mancha, por decirlo un término coloquial, esta mancha de acá es la llanura aluvial del río Ranchería. Entonces el profesor pregunta que algunas personas determinan que este límite, este sistema de falla de Oca es algo así como un punto impermeable del sistema hídrico de aguas subterráneas. Pues bueno, profe, yo basado en literatura, Alcides Huguet del 88, también en un par de, no estoy seguro que estén en la misma zona, de perfiles sísmicos que me pasó el profesor Gustavo Sarmiento. Bueno, estuvimos mirando, se ve que estas capas están en contacto con unos acuíferos subhorizontales que están en profundidad. Si la precipitación aquí es baja,
y la evapotranspiración potencial la triplica y la cuadruplica en algunos casos, es decir, la recarga aquí por algunos autores considerada como Taupín y todo es considerada nula, ¿cómo se están recargando esos acuíferos que están en profundidad? O sea, es decir, esos que están aquí, en este punto del perfil, ¿cómo se estarían? Busco el cursor acá. Esos acuíferos que están aquí, ¿cómo se están recargando? ¿De dónde les llega el agua? Yo siento que también desde un punto de vista, sin yo tener las nociones que deberían de tener esas personas, o por lo menos las pruebas, por decirlo así, en un término más común, o los indicios, me parece a mí que es desde un punto de vista deductivo, esto es una zona de recarga y no una zona impermeable, para utilizar la palabra que usted mencionó al principio. Profe. Sí, escuché perfectamente. Entonces, básicamente, te basas en el balance hídrico para poder decir, bueno, si no tenemos, a partir de la evapotranspiración, no tenemos agua disponible para infiltración en la zona plana, pues claro, tiene que venir de alguna parte y la explicación más lógica es al otro lado de la falla, al sur de la falla. Sí, señor, es algo Donde más está la deductivo. infiltración más importante, por supuesto, y menos Sí, evapotranspiración proporcionalmente. sí, señor, eso indicaría que esta zona que está acá, esta zona verde dentro, bueno, parece que de pronto las líneas se pueden llegar a confundir un poco. Esta zona que está aquí, que estoy rodeando con mi cursor, es la zona más crucial de todo lo que se está bombeando en esta parte y de los datos que desconozco del lado venezolano, donde estoy seguro también hay otros, bueno, según el inventario de puntos de agua del año 2006, en Maicao había alrededor de 700 captaciones, ahora pueden haber el doble o el triple. Estoy seguro que del lado venezolano pasa exactamente lo mismo porque también hay comunidades guayú, también hay personas que tienen agua como en todo el mundo. Es decir, aquí todo el agua que se está captando acá tiene que venir de algún lado. Y si no se está infiltrando, si no se está infiltrando directamente de acá, pues desde un punto deductivo podemos saber que viene de allá de la serranía del Perijá, del sur de la falla de Oca. Muchas gracias. A usted, profe. Bueno, si no hay más preguntas, damos finalizada esta charla. Muchas gracias. Creo que Romario Daza tiene una pregunta, o no sé si fue que no bajó la mano. Sí, acabo de alzarla. Hay dos personas que la acaban de alzar. Romario, Ok. tiene la palabra. Bueno, nuevamente, Efraín, qué pena contigo. Bueno, yo soy ingeniero civil y tengo una maestría en ingeniería civil también enfocada en hidrogeología, pero en la parte ya de modelos conceptuales de flujo de agua subterráneo. Entonces, por eso siempre hago como hincapié en el modelo conceptual. En lo que preguntaba el profesor Ángel sería bueno y lo que respondí es, sería bueno, o sea, tu modelo es como una base para plantear ese interrogante. Hay flujo desde la formación, la falla a través de la falla de Oca, y eso se podría corroborar ya sea con hidroquímica o específicamente ya ir como más a la fija con isotopía. Entonces quería hacer como ese comentario. Gracias. Sí, señor, muchas gracias a usted y tienen toda la razón y de hecho es una de las conclusiones que el modelo es un paso inicial y mi idea es seguirlo alimentando con datos ahora bueno, he vuelto al Servicio Geológico Colombiano y, por decirlo así, he vuelto al país y a lo que es el gremio. Mi intención más allá de ser un simple modelador, una persona que hace modelos, mi intención con esta presentación es haberle mostrado, espero haberlo logrado, el razonamiento que tú como hidrogeólogo debes tener.
el razonamiento que el hidrogeólogo debe tener para plantearlo. No dejar que el programa te lleve a ti, volverte una persona que dé clics y clics, un metedor de datos, por ponerle un epíteto, sino ser una persona que pueda plasmar lo que se está imaginando con los recursos que tenga a la mano. En su momento, bueno, mis evaluadores de tesis, además del profesor Andrew Reeve, que se encuentra aquí, y estuvo una persona del Servicio Geológico en Estados Unidos que se llama Ryan Gordon, una persona que tiene una trayectoria, a pesar de su juventud, tiene mucha trayectoria ahí. Me decía que era un modelo muy complejo, me decía él. Yo, muy complejo, pronto hasta subestimando el modelo, pues no tengo una cobertura de datos muy amplia. Me decía, no, es que es complejo por la cantidad de paquetes que estás utilizando, 6, 7. Eso es un modelo complejo. Entonces, la idea es seguir haciendo crecer al modelo, seguirlo incrementando, replicarlo para otras cuencas y seguirlo comparando con los datos que se vayan midiendo. El monitoreo, yo he aprovechado estos días de pandemia para también asistir a conversatorios así. Uno de los hidrogeólogos más importantes vivo en estos momentos, John Cherry, mencionaba, lo entrevistaron 1 hora y media y el hombre se la pasó mencionando la importancia del monitoreo. También en mi alma mater en Estados Unidos también me inculcaron esa parte de que el monitoreo es la base. Entonces la idea es poder llevar ese modelo ya que cada vez sea más realista, vaya representando más la realidad. No sé si hay otra pregunta. Yo, Morela Gómez. Bueno, cedemos la palabra a Morela Gómez. Arévalo. En realidad no tengo una pregunta, no manejo el tema de la maestría de mi hermano con tanta fluidez como él y ciertas personas que están aquí. Lo que tengo para decirle es que tanto yo como su familia se sienten muy orgullosos, nos sentimos muy orgullosos de él y que deseo de todo corazón que sus planes, sus proyectos, las decisiones que tome de aquí en adelante, su maestría le sirvan para salir adelante y llenarnos de mucho más orgullo a nosotros, su familia, que te amo muchísimo. Eso es lo único que tengo para decir. Gracias. Pero ahí vino el punto sentimental de la presentación y bueno, gracias, More. Y bueno, nada, el sentimiento es recíproco y gracias por asistir aquí a la presentación. Con mucho gusto. La siguiente, se le cede la palabra a Daniela Margarita Castillo Loaiza. Bueno, primeramente, pues quiero felicitarte, Fren, por tu ponencia muy interesante. Tuvimos la oportunidad de hablar anterior a esto y mi oficina, que es una unidad de gestión de proyectos, iniciativas que va enfocada a lo que tú hablabas. Tú me comentabas de la importancia de que no era de unos, de muchos. Casualmente, el día de ayer estuve con la directora sur de Corpo Guajira, aquí en La Guajira, y ella nos comentaba de que Corpo Guajira pues no tiene conocimiento del tema del cual tú estás hablando, que es un tema que deberían ellos pues medio conocer. Digamos que esta información que ustedes manejan, la mayoría, es una información vacía aquí en todo el departamento. Entonces, simplemente quería como resaltarte la importancia de conocer este tema, de tratar de hacer las investigaciones, los estudios necesarios para, sobre todo, este departamento que ha sufrido tanto por el tema del agua y que, bueno, ojalá y todos estos estudios se representen en inversiones para el departamento y que, pues, todas las personas que están acá, que son dedicados a la ciencia, así como tú, pues sigamos investigando, como ingeniera que soy también me incluyo, y sigamos aportándole a través de nuestros conocimientos, desarrollo,
pues a las comunidades que más lo necesitan, en este caso La Guajira. Entonces, una vez más, felicitaciones. Daniela, muchas gracias por estar y bueno, sí, la idea es aportar, también te felicito por pues, los proyectos que estás presentando y una de mis ideas es, o mejor dicho, la responsabilidad que tenemos, tanto los estudiantes, los cuales los felicito por este grupo, eso no existía, bueno, no me enteré para no caer en un gazapo. Cuando yo estaba en la Universidad Nacional, de la mano del profesor Carlos Ángel, veo que tienen un grupo, el año pasado los seguí constantemente y me llamó la atención la personalidad que tenían estudiantes de segundo, tercer semestre hablando de hidrogeología. Quedé gratamente sorprendido. Yo hice todo lo posible en la Universidad Nacional por aprender hidrogeología. Vi 2 cursos, uno se llamaba hidrogeología, como en el año 2008, si no estoy mal, hubo un cambio en el estatuto universitario. En el 2009, hidrogeología se volvió una electiva. Dejó de ser una materia de octavo semestre. Bueno, de paréntesis, yo me gradué en el año 2012, o sea, yo soy por allá del Paleógeno, o sea, ustedes son, no, allá casi Cretácico. Entonces, en el 2009 eso cambió y hidrogeología pasó a ser una electiva, la vi y luego vi una asignatura de posgrado que se llamaba Evaluación de Aguas Subterráneas. Digamos que eso fue lo único que pude ver, pero los felicito de verdad, muchachos, ustedes por el grupo que tienen, la personalidad que le di, no me acuerdo del nombre de la que estaba presentando ese día de la chica, pero el profesor Carlos Ángel dice que él es precámbrico, allá de ano, profe. Entonces, no, me quedé sorprendido con la personalidad de esa chica hablando de hidrogeología y nuestra responsabilidad, muchachos. Por eso les puse mi correo allí para que acudan a mí sin ningún tipo de precaución, cualquier duda, cualquier inquietud. La idea es que tenemos que aportar. La pregunta que me hizo el profesor Carlos Ángel es una pregunta que es crucial. Básicamente, la cuenca del río Ranchería es un tema que se está discutiendo. Todo eso lo tenemos que afrontar desde un punto de vista técnico-científico, sin especulaciones. Y este tipo de cosas son herramientas que permiten llegar a determinar cosas. No sé si hay otra pregunta. Se le cede la palabra a Juan Camilo Gómez Gutiérrez. ¿Cómo estás, Efren? Muy buena presentación, felicitaciones. Este tipo de trabajos pues tiene un impacto muy fuerte en las comunidades, sobre todo en La Guajira, que lo más importante ahorita es el agua, ¿no? Felicitarte primero que todo, y la pregunta va más enfocada. Tú estás diciendo que la recarga está en la zona donde están aflorando esos carbonatos cretácicos cerca a la ciudad de Maicao, ¿no? ¿Qué más, Juan Camilo? Un gusto saludarte. Un gusto ver un excompañero de clases que también pues está estudiando en el extranjero y preparándose. Sí, básicamente esa es la conclusión deductiva que se tiene, porque los acuíferos están a profundidad y básicamente el recurso que ellos tienen no tiene que venir de algún lado. Y si no afloran, ¿de dónde viene esa agua? Entonces, sí, sigue, por favor. Digamos, la pregunta va enfocada, en realidad no la hice, sería, ¿tú sabes si hay algún análisis o qué te dicen las comunidades de esa agua? Es decir, cuando yo tengo cualquier, digamos, flujo de agua pasándome por esos carbonatos, lo más común que pueda suceder es que se me van a volver aguas muy alcalinas, ¿no? Porque me va a disolver ese carbonato y me va a lanzar esos iones de carbonato, y esas aguas cuando vienen de carbonatos por lo general tienen problemas, lo que ustedes saben, tienen lo que llaman las aguas duras, ¿no? Entonces sí. Tú sabes si allá tienen ese problema, de pronto puede ser una manera de responder eso sin necesidad de hacer análisis tan específicos, ¿no?
de pronto que tengan ese tipo de problemas al bañarse. Inclusive las personas pueden percibir que el agua está bien cargada de ese carbonato disuelto. No sé si tienes conocimiento de eso, esa sería como mi pregunta. Bueno, ya eso se sale, ya eso es un poco más de hidrogeoquímica, pero obviamente tu razonamiento tiene pues todo el sentido del mundo del agua en su evolución temporal, es decir, a partir de que se infiltra eh, y comienza su viaje en la subsuperficie, en el subsuelo, comienza a tener una evolución química y tiende mejor dicho, el agua tiende a parecerse al agua de mar, es decir, a cargarse de iones en solución. En el caso de La Guajira, eh, llegué a muchos pozos en el inventario de punto de agua con compañeros del servicio geológico y veíamos que tenían unas conductividades eléctricas, es decir, eso es un parámetro que muestra qué tan ionizada está el agua, y estaba por encima de los 2000. Creo, si no estoy mal, si no me falla la memoria, es hasta 1200 microsiemens por centímetro el agua, entre comillas, potable o bebible, drinkable, como se llama en inglés, pero llegué a no menos de 30 rancherías donde consumían esa agua por encima de los 2000. Ya cuando estaba en los 3000 microsiemens, sí, ellos mismos decían que esta agua estaba muy pesada, era el eufemismo que ellos utilizaban, pero básicamente debido a esa evapotranspiración tan alta, hace que haya muchas sales en solución. Esa es una de las teorías que se manejan, y todas esas sales llegan a esa agua, en esos todas esas sales en los depósitos llegan al agua que se infiltra y es un agua realmente cargada de iones. Es loable tu interpretación, Juan Camilo. Listo, muchas gracias. Sí, esa era como una forma, digamos, de responder esa pregunta utilizando la experiencia de las comunidades, porque digamos, si en un modelo hidrogeológico se tienen en cuenta estos parámetros, también yo creo que la posición de los pozos puede ser también diferente, ¿no? Dependiendo de cómo sean esas condiciones químicas. Igual, gracias por la respuesta y bueno, ahí estamos entonces en discusiones más adelante, ¿no? Claro que Felicitaciones. sí, hermano. Claro que sí, gracias. No sé si bajaron la mano. Romario Daza levantó la mano. Bueno, el profesor Carlos Ángel le dice: muchas gracias, semillero, un recurso hídrico, ciencias y saberes, por la organización de estas charlas de divulgación. Me despido. Si no hay más preguntas ni comentarios, damos por finalizada esta charla. Reiteramos, muchas gracias, Efren, por acompañarnos. Y los invitamos a seguir acompañándonos en estas charlas. Esta es nuestra cuarta charla. Que tengan un excelente día y próximamente un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.